Bienvenidos queridos amigos a Viernes Íntimo, un espacio en el que comparto experiencias, anécdotas que pues básicamente se deben a la práctica que tengo con un curso de milagros después de algunos años de práctica, más de 15 años de práctica y con muchas cosas que han pasado hasta el día de hoy, al día de hoy todavía con experiencias diversas sobre este sistema que nos lleva a la paz interior. Así que todas las preguntas de opinión, bienvenidas y gracias a los que ya se van conectando, como Marisa, tenemos también algunos otros que van llegando. Marisa me hace una pregunta muy específica. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Marisa en un momento. Mientras tanto, les invito a que nos dejen sus preguntas para que yo pueda hablar acerca de lo que ha significado para mí la práctica de un curso de milagros en todo este tiempo que ha sido indispensable en mi vida para lograr una experiencia que en muchas ocasiones parece estar muy alejada, como la pregunta que nos hace Marisa, pero que está quizá más cerca de nosotros. Así que vamos a escuchar la pregunta, aquí ya está, escuchamos. Marisa Nieves Vázquez, hola amigo y milagronautas. Pregunta: ¿el milagro y el instante santo son atisbos de la percepción correcta? ¿La revelación es un atisbo del conocimiento? ¿Tuviste alguna experiencia de revelación? ¿Nos contás? Muchas gracias. A ti, querida Marisa, por supuesto que es interesante tener estos temas y en el aspecto de las experiencias, lo único que puedo hacer es contarlas y cada uno que se motive también para conseguirlas. He tenido experiencias de revelación, no solamente una, sino muchas veces, al igual que los instantes santos. Estoy de acuerdo con que el instante santo es un atisbo de la percepción correcta. Quizá estaría más de acuerdo con el tema de que el instante santo es en ese momento la percepción correcta. El instante santo te permite ver a tu hermano, no limitado con un cuerpo, sino unido a ti, como parte de ti. La percepción correcta implica esa sección de unión que ya no está en ningún momento lejano a tu ser, sino eres uno con tu hermano. El instante santo es la percepción correcta, no es un atisbo, sino que significa totalmente una percepción corregida en el sentido de que el error de la separación ya no se percibe como tal. Bien, pero es a nivel de percepción. Y luego la otra pregunta es, ¿la revelación es un atisbo del conocimiento? En ese sentido sí, al menos en el punto que el curso propone en el primer capítulo, el, la revelación es una comunicación directa con Dios que tienes en un momento específico dentro de tu propia experiencia. Esta revelación implica una reunión con el conocimiento. Yo he experimentado desde el primer año de práctica con un curso de milagros la revelación. Esto sucedió quizá en los primeros 50 ejercicios, cuando además de hacer la práctica me dedicaba a la lectura del texto y en ocasiones hacía la lectura también del manual para el maestro. Recuerdo haber leído la pregunta ¿qué es la paz de Dios? Creo que es la pregunta 20-24 y lo que leí me movió demasiado. Primero porque era posible encontrar una paz que pudiera superar cualquier tipo de razonamiento, una paz que está más allá de las condiciones del mundo. Me llamó la atención saber cómo se puede lograr. Después vi que una de las condiciones era hacer a un lado la ira. Si no hay ira, la paz emerge. Y finalmente, cómo mantener ese estado de paz. Simplemente no volver a levantar a la ira como una defensa para esa paz. Recuerdo haber cerrado el libro en ese instante, era noche, yo había llegado a tomar un café, una cafetería, después de un trabajo bastante complicado, un día de trabajo muy complicado, y mientras tomaba el café y leía el curso de milagros, recuerdo haber pedido de todo corazón una experiencia de paz total. La paz total es la revelación, porque es una conexión directa con el conocimiento y con lo que somos. Pero esa petición fue de tanta
intensidad que inmediatamente obtuve una respuesta. Fue una experiencia en la que empecé a sentir una calma inusitada, como si todo se hubiera aclarado y las cosas que veía en el mundo ya no me pesaban. Miraba a mi alrededor, estaba en un restaurante, había personas, meseras que estaban atendiendo, comensales que estaban charlando, pero al verlos no los veía como cosas separadas, sino que era parte de una misma visión. Y además de esto, internamente empecé a sentir una calma, una profundidad de calma que nunca había experimentado. Y esa expresión me permitió a mí darme cuenta que algo estaba pasando que era inusual. Al principio pensé que tal vez el café que estaba tomando tenía algún tipo de, no sé, de menjurje que me estaba haciendo alucinar. Pero luego me di cuenta que no me sentía en un estado de inconsciencia, sino que más bien era una calma absoluta. Recuerdo mirar a las personas y sentir que no pesaban. Es extraño porque el peso lo pones en tu mano y lo sientes, pero me di cuenta que el peso también se percibe a través de la vista. Algo raro, muy extraño. Yo veía en diferentes secciones del restaurante y todo era ligero, no pesaba. Contraste que luego tuve más adelante cuando desapareció el estado de revelación y sentí como si cayera un telón pesado en mi mente y volvieran a pesar las cosas y tenía que acostumbrarme. Pero antes de llegar a ese punto, en el estado de revelación, que no sabía si nombrarlo de esa manera al principio, yo hice una pregunta a una voz interna que estaba en ese instante disponible para mí y pregunté si esto era la paz de Dios. Recuerdo que esa voz me contestó claramente y me dijo, sí, esto es la paz de Dios. Y por un instante me quedé totalmente tranquilo de que ya había logrado lo que yo quería, porque en ese instante desapareció la soledad, la necesidad de buscar amor, la necesidad de superarme y la culpabilidad. Todo eso sentí como si se hubiera borrado literalmente de mi vida, como si nunca lo hubiera vivido. Y disfrutando ese estado, me di cuenta que las preguntas empezaban a surgir. Empecé a preguntar por qué no puedo vivir esto cada vez que yo quiero. Y la voz me respondía, puedes experimentar la paz siempre que quieras. Y de pronto preguntaba otra vez mentalmente, ¿y por qué no la podemos vivir todos? ¿Por qué no todos? Y veía a las personas estaban en sus quehaceres y la voz me decía, porque muchos tienen miedo. Muchos tienen miedo. Yo en ese momento no sentía, por supuesto, miedo, sino más bien una infinita sensación de gratitud. Y comencé a sentirme apresurado por querer preguntar más. Empecé a preguntar cuánto dura la paz de Dios, por qué la paz de Dios se me concedía a mí, y nada más hubo una respuesta final. Si sigues preguntando, desaparecerá. Y fue precisamente lo que hice, seguí preguntando. Y en ese instante empezaron a salir demasiadas preguntas, miles de preguntas. Y sentí que desaparecía el estado de paz y caía un telón debajo de mí y volví a ver el mundo de la misma forma en que siempre lo veo. Pero noté una diferencia en la percepción. La percepción me pesaba ver a la gente, es como si la gente le estuviera cargando yo. Y antes en el estado de revelación yo veía a todo el mundo y no sentía ningún tipo de peso, era todo muy ligero. Así que me quedé pensando, un poco desubicado los primeros días, los primeros momentos. Recuerdo que llegué a casa, no sé cómo, o sea, terminé el café, pero es como si hubiera perdido noción de tiempo en ese instante. Llegué a casa, descansé, dormí. Al día siguiente ya estaba normal, pero a ratos en el día me sentía desubicado,
No sabía si lo que estaba viendo era real, era un sueño. Trataba de entender qué había pasado. Leía otra vez el libro y llegué a la conclusión, esto es la paz de Dios y es la revelación. Si es verdad que la revelación la podemos tomar como una experiencia que se nos ha concedido, yo la quiero volver a experimentar. Y recuerdo que en ese momento quise volverla a experimentar, pero no pasó nada. Deseo la paz de Dios y no pasó nada. No era como el día anterior. Pasaron un par de semanas, yo seguí con la práctica del curso y en otro día que también regresaba de la oficina muy cansado, llego a casa, me preparo un café y empiezo con la lectura del texto y digo, ahora me caería muy bien la paz de Dios. Y fue en ese momento que volvió la experiencia que había tenido anteriormente, exactamente la misma experiencia, como si yo lo veía como si me estuvieran inyectando en la cabeza algún tipo de fluido que hacía que todo mi cuerpo se relajara o se expandiera. Era extraño, extraño decirlo. Y luego ya no había cuerpo, o sea, ya no me identificaba yo como ese cuerpo, sino que únicamente había un estado de quietud. Y ahora en esa segunda experiencia no quise preguntar nada. Quizá duró 10 minutos la experiencia o menos. Era muy difícil porque yo me quedaba sentado mirando el café con una sonrisa y con una alegría que no podía describir. Y luego la experiencia se fue, pero ahora se difuminó lentamente. Y esto, querida Marisa y amigos, fue algo que me estuvo ocurriendo el primer año, antes de terminar con los ejercicios, quizá como unas 10 veces. 10 veces. Llegué a un momento en el que consideraba que este tipo de experiencias las tenían todos los estudiantes del curso de milagros. Esto me pasó en el año 2009. Cuando me pasó, todo sanó. No tuve ya ningún tipo de carencia ni soledad. Esa paz llegó y se quedó. Nunca más se ha ido desde el 2009. Yo pensaba que los estudiantes la tenían, porque dije, este curso es muy bueno, definitivamente cumple lo que promete, cumple que el que desea la paz de corazón la obtiene. Yo la deseé de corazón y la obtuve. Perfecto, eso es lo que quiero. Por eso es que yo abandoné también otro tipo de intereses en el ámbito de la búsqueda espiritual. Porque para mí la experiencia de la paz ya era algo real, ya la tenía. Nadie me la podía quitar o cambiar. Años después, cuando comienzo a divulgar el curso, a dar conferencias y narro esta experiencia se le ha contado a miles de personas en diferentes partes del mundo, en diferentes talleres. Incluso esto, querida Marisa, esta experiencia la conté también en Colombia, cuando estábamos en la cena con un grupo de asistentes, de participantes. También me preguntaban sobre si había tenido una experiencia de revelación. Y justo esto que estoy contando lo conté allí en Colombia. Lo he estado contando durante mucho tiempo. Porque desde el principio yo pensé que esto le pasaba a todos los estudiantes. Y me voy encontrando con la sorpresa que no. Que cuando yo lo contaba, los estudiantes me decían, pero ¿cómo lo lograste? O ¿cómo es eso? Y a mí lo que no me quedaba claro es por qué tú no la vives. Me decían, pues ¿tú qué hiciste? Pues solamente seguí al pie de la letra las indicaciones de la práctica, de los ejercicios, y decidí desear con todo mi corazón la paz de Dios. En algún momento pregunté al Espíritu Santo para qué viví este tipo de experiencias, cuál sería el propósito, que las cuente o para qué. En el momento en que me di cuenta que el curso me invita mucho a preguntar el para qué de todo lo que se hace, pues también pregunté qué propósito tiene que yo haya vivido la revelación. Y la voz solamente me dijo, para saber qué es el conocimiento. Eso fue todo. O sea, no tanto para que yo lo esté divulgando, para que yo haga un libro diciendo la revelación que viví, solamente para tener yo en mi propio camino la certeza de que el conocimiento está a mi alcance.
Ahora, cuando yo lo he comentado con estudiantes, algunos se conmueven y dicen, sí, yo también lo quiero vivir. Pero he conocido a otros pocos que dicen, yo ya la he vivido y es como tú dices, así se parece, o me lo cuentan a mí y yo también. Pero he conocido a algunos que quizá no la han vivido y dicen vivirla. Lo que sucede es que hay algo que conecta cuando alguien realmente ha vivido la revelación. Esto también lo he visto. Cuando alguien la ha vivido, hay algo en ti que conecta con esa persona y sabes que la ha vivido. O sea, no te queda duda. Pero cuando solamente es no lo sé, una historia que cuenta, que no es verdadera, también llega un momento en el que sientes que está vacío lo que te está diciendo. Para finalizar, querida Marisa, toda esta experiencia a mí me dio la confianza para seguir adelante, para saber que hay una experiencia que en mí formó una gran oportunidad para seguir avanzando. Y finalmente, los instantes santos son experiencias que también he tenido. Son prácticas que he hecho sobre todo en las relaciones especiales o donde estaba percibiendo especialismo, y también viví experiencias que de verdad me marcaron. Si quieren saber cuáles son esas otras experiencias, pues me dejan aquí en los comentarios y se las cuento para no hacer más largo este video. ¿Qué les parece? A ver, aquí hay una nota de nuestra querida Rosa Enríquez. ¿Qué nos dice? Qué alegría que vienes a Venezuela. Si no puedo ir al evento, te mandaré con María de los Ángeles el regalo que le tengo a tu novia. Gracias, querida Rosy. Te dejé una nota de audio en el WhatsApp. ¿Me puedes ayudar? Bien, vamos a escuchar qué nos dice Rosy. Aquí tenemos su audio. Hola, Mos, ¿cómo estás? Es Rosy. Me gustaría que colocaras esto en el programa y me ayudaras. Yo tengo dos loros reales y tengo un cabeciazul que se me escapó por 15 días y regresó. Cosa del Espíritu Santo, porque no te voy a echar el cuento por aquí. Pero yo adopté al lorito y adopté una guacamaya enana, maracaná, que son muy territoriales, y resulta que esa maracaná pelea mucho con mis loros reales, los antiguos loros que yo tengo, y eso me tiene súper mal porque no sé cuál es la guerra interna que hay en mí, que percibo eso de la guacamaya. Ella podrá ser maracaná, agresiva, territorial, todo lo que sea en su especie. Pero he visto maracaná que son dulces y se dan con otros loros. Esta maracaná, por estar al lado mío, quiere como que todo mi amor y no quiere que se lo dé a los demás loritos. A su hermanito chiquito sí de que regresó. Entonces, cónchale, ¿me puedes ayudar en esto, por favor? Pero no entiendo muy bien en qué, querida Rosy. Lo que escuché es que tienes un lorito, otro lorito, a uno le das amor, el otro parece que se molesta. ¿En qué te podría ayudar? Lo más que te puedo decir es que los ames a los dos. Eso es todo. Y es algo que seguramente ya estás haciendo, les estás dando amor. Pero el hecho de que ellos no se peleen, no sé hasta qué punto tú puedas participar en ello. No lo sé. Porque la forma también en la que tú ves a ellos, quizá no es la misma en la que ellos se ven a sí mismos. Tal vez tú tienes una conciencia de lo que representa una convivencia con otro ser humano, pero no necesariamente la deben de tener los loritos o los animales. ¿Por qué no haces lo que está a tu alcance, que es cuidarles, alimentarles, amarles? Y si ves que están peleando, bueno, trata de no reunirlos. Esto me ha pasado a mí también con mis gatos. He visto que hay gatitos que no pueden convivir con otros, y si yo trato de estarlos reuniendo, se enojan, se pelean. Entonces lo que hago es acercarlos poco a poco. Un día, otro día los acerco un poquito. Pero si definitivamente no se pueden llevar bien, ¿por qué no respetar también esa misma territorialidad que tienen ellos? ¿Sí? Pero eso no significa que no pueda amar a los gatos y cuidarlos a todos. Así que en conclusión, lo que yo te podría comentar, no sé si esta es la ayuda que esperabas, es pues síguelos amando, haz lo que está a tu alcance, no hay otra cosa que se pueda hacer.
O como dice Maricel, o acudir a un profesional de aves. Sí, eso también es cierto lo que dice Maricel. Alguien que conozca el comportamiento de las aves y sobre todo qué se puede hacer. Ahora recuerde también la convivencia entre peces. Hay distintas clases de peces que no se pueden mezclar en una misma pecera porque se pueden destruir entre ellos. Simplemente no tienen la capacidad o la habilidad para poder convivir o no es parte de su genética. Entonces lo que nos queda a nosotros es sí acudir con profesionales de animales y que nos den una sugerencia sobre lo que podemos hacer al respecto. A ver, aquí me manda otro audio, vamos a escuchar. Mosito, a todos les doy amor, pero esta maracaná que adopté pelea con mis loros reales y eso me siento mal porque veo como una guerra en mí. No es ella, soy yo y les doy amor a todos por igual. Bueno, y si ves una guerra en ti, ¿cuál es el motivo de que estés en guerra contigo? ¿Por qué estarías en guerra contigo? Dices que esta que adoptaste está peleando con los demás, pero bueno, eso pasa en los animales, querida amiga. Eso es algo común. No depende tanto de que haya una guerra en ti. Los animales pueden ser territoriales y sobre todo cuando traes a un nuevo miembro a la familia, los otros se pueden sentir intimidados o que les estás quitando el territorio. Entonces yo plantearía dos cosas para no hacerlo de una forma tan fanática y poco aprovechable. Mira a los animales y qué es lo que puedes hacer. Por otro lado, si tú estás viviendo una guerra interna, pues puedes practicarte el perdón y perdonarte a ti. Pero no te perdonas porque la guacamaya que llevaste no convive con ellos. No hay nada que perdonar al respecto. Te tienes que perdonar a ti si es que te vives culpable por algo que a ti misma te recrimines, pero no porque sea un error del mundo, sino como dice el curso, un error de percepción de amor para ti. Con esto te quiero decir que al final no es necesario que te tengas que hacer un sobreanálisis de que si ves la guerra entre los animales es la proyección de tu mente de que estás en guerra. No considero que sea una buena forma de tratar el tema, ¿eh? No me parece. Yo lo pongo en dos puntos. ¿Qué puedo hacer con los animales? Voy con un profesional que me diga si esta guacamaya puede convivir con ellos. Esa sería la pregunta. ¿Pueden convivir estas especies? ¿Sabes si pueden convivir? Si es así que pueden convivir, ¿qué necesitan? Y si no pueden convivir, podrías tenerlos en lugares separados, ¿no? Pero eso tienes que ir con un profesional. Y la otra parte es ya interna. Hay una guerra en ti, no porque veas a la guacamaya, no. Ahora la pregunta, ¿qué guerra interna tienes? Si es que la estás percibiendo así, ¿cuál es tu propia guerra interna? ¿Por qué estás peleando contigo? Así que lo veo en dos partes, lo físico y quizá lo mental. En lo físico, acudir con profesionales que nos digan qué hacer, y en lo mental, bueno, también podrás acudir con un psicólogo. Pero si tienes un curso de milagros, practica tu lección del día en la que te puedes perdonar. Eso es lo que yo te puedo compartir. Dice por aquí Maricel, Ross, lo estás haciendo muy bien, solo apóyate de un profesional. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Maricel y ojalá que esto te pueda ayudar, que diga Rosy, te mando un abrazo. Bien, Maricel tiene una pregunta, vamos a escuchar. Aquí está. Sí, aquí está. Aricel Natalia, amigos, sabes que en nuestro país pasando momento, algo difícil con nuestras personas mayores que reciben jubilación hubo represiones, todo compartieron como un reclamo el gobierno. Yo creo que hay otra manera de ver y de hacer más que culpar, ¿no? ¿Qué piensas? Hubo represiones en personas que reciben jubilación en Argentina. Todo compartieron como reclamo el gobierno. No estoy muy enterado, no entiendo muy bien la pregunta, querida Maricel. O sea, ¿no les pagaron la jubilación? O... Bueno, sé que la situación en Argentina a nivel económica está ahora muy crítica porque se han tomado decisiones que no han apoyado
aunque el gobierno liberal haya propuesto un crecimiento exorbitante, pero obviamente parece que no está siendo así. Entonces es un problema en Argentina, y en muchos países de Latinoamérica estamos igual. Aquí también en México ha habido ese tipo de situaciones. Primeramente, antes de ver las cosas de otra manera, ¿cómo las estás viendo actualmente? ¿Cómo las ves? Si estás tomando la postura del curso de milagros, ¿las estás viendo como una petición de amor o como otra cosa? Porque si las estás viendo como abuso, quizá carencia, quizá supremacía o pobreza, tendrías que hacer el cambio y decir: esto también es una oportunidad para poder ofrecer amor. ¿Cómo puedo amar en este momento? ¿Qué puedo ofrecer como amor en este momento? ¿Sí? Porque de otra manera te quedarías con el discurso de que les está yendo mal, me enfado y ya no hago nada más. Me quedo con el enfado, apago las noticias, no me entero, me meto en mi burbuja y no quiero saber nada más. Pero si tú estás estudiando el curso de milagros y estás tomando esto como parte de la proyección de la mente, recuerda que el objetivo es simplemente percibir correctamente las peticiones de amor. Si tú percibes abuso, estás percibiendo incorrectamente. ¿Qué significa que una persona salga a reclamar? Bueno, el reclamo ya implica obviamente una descripción del hecho que estás observando. Hay personas que salen, tienen un objetivo. Hay personas que no recibieron el pago, pero decir que alguien que no recibió el pago significa que el gobierno está abusando de él, ya es una interpretación. En el curso de milagros se hace una distinción entre los hechos y las interpretaciones. Y se nos dice que siempre que nos enojamos es con una interpretación, jamás con un hecho. Es que no me quiero quedarme así como todos culpan y ven abuso, quiero ver una oportunidad. Bien, entonces no es un abuso desde tu percepción, es una oportunidad, esto lo hemos hablado. Si tú sigues viendo que es un abuso y que quieres hacer algo contra el abuso, estarías desde la percepción incorrecta. Para que puedas pasarte a la percepción correcta, tendrías que negar que eso es un abuso. Es otra cosa. No le des esa cualidad. Mejor, no sé cómo interpretar esto. Espíritu Santo, dime cómo lo tengo que ver. Y el Espíritu Santo te dirá: míralo como una oportunidad para amar, para servir, para ayudar. ¿Hay alguien cercano a ti que esté pasando esta situación y le puedas dar dinero, Maricel? ¿O puedas hacer una colecta económica, una recolecta económica? Puede ser. ¿Por qué no les das dinero? Alguien cercano a ti, no a todos, pero alguien cercano a ti. O si no es con el dinero, ¿hay otra cosa que puedas hacer? Por ejemplo, consolar a estas personas, acercarte a alguien y decir: no sé cómo ayudarte, pero quiero escuchar tu queja. Porque muchas personas podrían quizás sentir que nadie las está escuchando. Pero si tú sigues viendo que esto es un abuso, estás en la zona de la mente equivocada. Y cuando ves que es un abuso, tu mente equivocada va a decir venganza, castigo, represión, carencia, miedo. Pero esta es la interpretación. El hecho es: a una persona o a 1000 personas o a 1 millón de personas no les pagaron. Ese es el hecho, ¿eh? El hecho es de que en este momento tú estás mirándome a través del internet. Ese es un hecho. La interpretación depende de un juicio. La interpretación generalmente lleva cierta opinión y sobre todo puede llevar también proyección o extensión. No nos enoja
los hechos. No estamos enojados porque no paguen. Estamos enojados por lo que significa que no paguen. Y podrías decir, lo que significa que no le paguen a estas personas es que están siendo abusadas. El abuso entonces se convierte en una interpretación. Lo que se hace en el curso de milagros es perdonar la interpretación para que puedas ayudar. El hecho es, no han pagado. Si no han pagado y deberían de pagar, vemos qué se puede hacer a nivel de acciones que lleven a otro hecho. Pero si tú interpretas que no pagar es un abuso, entonces te quedas atrapada en el abuso y ya no haces nada. No se te ocurren hacer cosas porque lo que estás viendo es una interpretación. Estás atorada en tu propia interpretación. Dices que no me quiero quedar así como todos culpan. Bien, la culpa utiliza interpretaciones, no hechos. Un hecho es diferente a una interpretación. Esto es clave para entender el perdón. Y es parte de lo que voy a hablar el 22 de marzo en el taller de perdón que tengo para todos los que estén interesados. Digo, ya que salió el tema, voy a aprovechar para hacer el comercial justo en este taller que les voy a compartir en un momento más en la pantalla. Voy a hablar de la diferencia entre los hechos y las interpretaciones, porque es allí donde se puede llevar el perdón a un nuevo nivel. Perdonar para sanar es el evento que voy a tener este próximo 22 de marzo de 8 a 11 de la mañana. Es un taller que tiene un precio de $25 y que si estás interesado, pues simplemente puedes ir a mi enlace que se llama Linktree/Mosildur, te lo voy a poner en la pantalla, y ahí mismo te puedes inscribir. Puedes hacerlo y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Aquí está, aparece en el banner. Todas mis redes, ahí está. Y vamos a hacer la diferencia entre los hechos y las interpretaciones. Te vas a dar cuenta que lo que se perdona siempre es una interpretación equivocada desde la visión del curso. La interpretación correcta es cómo puedo ayudar o sanar a mi propia mente en esta situación. ¿Qué puedo hacer al respecto? Espíritu Santo, dime, ¿qué puedo hacer en esta situación? Pero no es como yo la describo. Hay un hecho, no les han pagado. Hay un hecho, necesitan dinero. Perfecto. Ese es el hecho. ¿Qué es la interpretación? Ahora dice Claudia Szabo que esto sucede desde hace décadas. Claro, también en mi país. Ese es un hecho. Pero la interpretación de que esto significa el final, significa dolor, significa sufrimiento, esa interpretación te puede bloquear para ayudar a alguien. O esta interpretación es límite, te están limitando para vivir. Podría ser peligrosa, porque si a alguien no le pagan, no quiere decir que esté limitado para vivir. Puede recibir ayuda de alguien más. Por eso cuidado con las interpretaciones, porque nos podemos limitar con ellas o, si las sabemos utilizar, extender nuestra ayuda. El curso de milagros propone que todo lo interpretes como una oportunidad para ayudar, no como abuso, rechazo, corrupción, límite o separación. Ese tipo de cualidades que le damos a los hechos no son necesariamente los que nos van a ayudar para poder vivir en paz, sino que podemos ayudar, pero cambiando primero la interpretación. Primero tenemos que percibir correctamente la petición de ayuda para que luego podamos ayudar. Si nosotros en lugar de percibir correctamente nos quedamos con la petición que sigue significando miedo, no podemos hacer nada más que culparnos, como decía Maricel, o sentirnos completamente limitados para poder hacer algo. Siempre podemos ayudar, pero primeramente tiene que estar tu mente clara, Maricel. Y para que la puedas aclarar tienes que eliminar tus propias interpretaciones o ponerles pausa y preguntar, Espíritu Santo, ¿qué interpretas aquí? Él te dirá cómo se ve de otra manera. No busques tú
la otra manera. Pregunta por la otra manera. Muchos estudiantes por eso se quedan atrapados, porque ellos mismos se dan a la tarea de buscar la otra manera por su cuenta y no la encuentran, porque están atrapados en su manera de ver. Entonces, los pasos son los siguientes. Número 1, mi manera de ver, si no me lleva a la paz, está equivocada. Número 2, renuncio a mi manera de ver, porque está equivocada. Número 3, pediré al Espíritu Santo que Él me dé la otra manera de ver. Y número 4, con otra manera de ver puedo ayudar. Esos serían los pasos, Maricel. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí sus comentarios y les recuerdo, estos pasos los vamos a ver en el taller para los que ya están inscritos. Nos vemos ahí. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos que están llegando. Pablo Lázaro. ¿Qué nos dice Pablo Lázaro? Escuchemos. Pablo Lázaro, mos querido buen viernes íntimo, me encantaría saber qué piensas de los aliens. ¿Crees? ¿Has visto? Si existen contradice a Lucum. ¿Qué piensas? El curso de milagros tiene como enfoque quitar obstáculos mentales que te impiden experimentar el amor. No sé de qué manera un alien podría contradecir al curso de milagros o un alien podría avalar al curso de milagros. Me parece que son aspectos diferentes. Mientras que el aspecto de extraterrestres es un fenómeno, el curso de milagros plantea un sistema para llegar a la paz. No hay que perder de vista eso. El curso de milagros no explica fenómenos paranormales, sino entrena tu mente para que vivas en paz. Los fenómenos como extraterrestres, intraterrestres, fenómenos como fantasmas, fenómenos como sanaciones cuánticas, fenómenos son aquellas cosas que vemos en el mundo y que no hemos podido explicar. Pero yo no sé si el curso de milagros las explique. A mí me parece que lo que hace el curso de milagros es explicarte cómo tomar a tu mente para vivir en paz. Los fenómenos hasta el día de hoy no tienen explicación. ¿Sí? Yo no creo en la existencia de aliens, aunque he visto luces en el cielo. He visto luces en el cielo, pero eso no me da a mí un testimonio fehaciente para poder determinar que los aliens existen y que están aquí. No me da a mí todavía la base, no me convence, aunque yo he visto varias veces luces en el cielo haciendo cosas diferentes a las que puede hacer un avión, una sonda, un helicóptero, un dron. Los he visto. Recientemente vi en Mexicali, por la noche con mi pareja, veníamos de regreso y por la noche fuera de la ciudad, pues vimos estas luces. Las vi, pero eso a mí no me es suficiente. No me es suficiente para creer que existe en ese momento una vida extraterrestre que nos está visitando. Me gustaría que fuera así, pero yo necesito alguna otra prueba mucho más contundente, porque esta es demasiado ambigua. Esas luces no necesariamente implicarían la existencia de vida extraterrestre. Al día de hoy yo no creo que haya vida extraterrestre llegando a la Tierra, pero sí seguramente estará como una gran posibilidad en el gran universo. Así que, para concluir, lo que yo pienso es que tenemos muchos fenómenos que no hemos explicado y que en algún momento la ciencia podría explicar algunos, pero también la psicología a través de alucinaciones que podemos vivir. En fin, en algún momento podríamos tratar de explicar muchos fenómenos como en la antigüedad había fenómenos que no podíamos explicar. Ahora ya lo podemos hacer, no solamente explicarlos, sino también replicarlos. El fenómeno del fuego hace muchos años no se podía explicar. Hoy se puede controlar, podemos hacer fuego
aunque todavía no tengamos una descripción exacta de lo que es. Nadie te puede decir exactamente qué es el fuego, pero lo podemos usar. Ya no es un fenómeno, sino más bien es un efecto de haber usado combustibles, de utilizar el oxígeno, de utilizar varias cosas. Ya lo podemos manipular. Ok. El fenómeno ovni no lo podemos manipular. O sea, no lo podemos replicar aquí, ante los demás. Sino que algunas personas dicen que lo ven, toman fotografías, tienen testimonios, todo está desperdigado. Entonces sigue siendo un fenómeno. El fenómeno del monstruo del lago Ness, el fenómeno del chupacabras, el fenómeno de Sasquatch, pie grande. Bueno, son fenómenos porque no los podemos estar replicando en un laboratorio para poderlos estudiar mejor. Pero sí hemos podido replicar el fuego, hemos podido replicar quizá las condiciones de la vida en el planeta. Se hicieron experimentos para ver si colocabas determinados ingredientes como el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y además a ese caldo le pones un poquito de electricidad, pues parece que se empiezan a formar proteínas y aminoácidos. O sea, se puede replicar algunas cosas y ya no son fenómenos inexplicables, sino más bien son consecuencias de utilizar elementos como la química, la física, las matemáticas. Como no puedo hacer esto yo con los aliens, todo queda muy subjetivo. Mi mente me podría estar mintiendo, podríamos no haber tomado en cuenta alguna otra cosa que haga que veamos estas luces en el cielo. Bien, pero fuera de eso, no veo por qué tendrían que contradecir o avalar al curso de milagros cuando no es el enfoque del curso los fenómenos que vemos como misterios. No es su enfoque. El curso solamente está diseñado para llegar a que logres usar a tu mente de una manera apropiada para vivir en paz. Para eso está hecho el curso. Entonces yo lo que hago es cada cosa en su lugar. ¿Qué te parece, Pablo? Esos son mis comentarios. Cuéntame, por favor, esos instantes en tus relaciones. Muy bien, en un momento déjenme ver qué otras preguntas. ¿Podrías acudir a un profesional? Esto ya lo vimos. Gracias, Mosito. Pensé que había una guerra en mí por ver a la maracana con su territorio marcado. Pensé que era mi culpa al ver esa situación. Yo no me siento en guerra. Pues es que si no te sientes en guerra, o si no tienes una guerra, ¿por qué sobreanalizarlo? O sea, hay que hacerlo más sencillo, más fácil. Buenas tardes, Claudia Saboca. Perdón que intervenga. Sucede que las jubilaciones se pagan. Estoy jubilada y doy fe de ello. Sucede que son valores bajos. En comparación con el nivel de vida diaria. Bueno, se paga menos. Sí, claro. Pues es un problema en Latinoamérica a nivel económico que no se gestione bien en el pago de jubilaciones. Sí, exactamente. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? No sé. Ahora, desde mi parte, pues lo que haría es ahorrar desde ya en otro punto, pero porque yo en este momento tengo 48 años, todavía tengo un poquito de tiempo y es lo que estoy haciendo, ahorrar, pero no tanto para mantener ese dinero en algún instrumento que no permita tener rendimientos, sino más bien meterlo donde me dé rendimientos que no necesariamente esté por parte del Estado. Pero bueno, eso es otro tema a nivel económico. Pregunta, ¿entonces la mente se habla sola? Andrea Moreno. Andrea Moreno, pregunta. ¿Entonces la mente se habla sola y por qué haría eso? ¿Eso es la ignorancia? Yo no sé si la mente se habla sola. ¿Por qué se hablaría sola? ¿Para qué? ¿O cómo llegaste a la conclusión, Andrea, que se habla sola? ¿Habla la mente? El habla es totalmente humana. El ámbito de la mente no es hablar, es pensar. La mente piensa, eso sí. Hablar es una habilidad humana, porque ni siquiera los animales podemos decir que hablan. El habla implica un lenguaje, sonidos, entendimiento, inteligencia también. El habla, o sea, la palabra hablar, es completamente humana, querida Andrea. No es mental.
Ahora, si por mental entendemos cerebral, pues el cerebro estaría incluido dentro de lo que es el procesamiento de una sintaxis y gramática de un lenguaje. Y el cerebro permitiría que los cuerpos pudieran articular y con eso también tener el habla. Pero en el curso de milagros, el cerebro y la mente no son lo mismo. El cerebro se considera como parte de la ilusión del cuerpo y la mente como la realidad. Pero el habla sería imposible para la mente. La mente no necesita hablar. La mente solo piensa. Y lo que piensa puede ser verdadero o puede ser falso. Al conversar, la mente es quien indica qué decir a cada persona. La mente no conversa. Conversar es sinónimo de la palabra hablar. Cuando me haces esta pregunta, Andrea, solamente cambiaste la palabra hablar por conversar. Conversar y hablar son aspectos humanos, querida Andrea. La mente no habla. Podemos utilizar, si quieres, una visión poética y decir que tu mente está hablando, pero en realidad la mente solo piensa. Recuerda, el habla, la conversación es humana. No sé hacia qué lado va tu pregunta, porque dices que la mente es quien indica qué decir a cada persona. Si la mente le indica a cada persona qué decir, no significaría tampoco que la mente habla. No significa eso. Tú en este momento no estás hablando, sino que escribiste algo que yo estoy hablando. Por ejemplo, Andrea Moreno acaba de escribir que al conversar la mente es quien indica qué decir a una persona. Esto lo escribiste, no lo hablaste. Lo escribiste, pero para escribirlo lo pensaste como una idea que luego pasó por un proceso de lenguaje, sintaxis, gramática. Utilizaste tu cuerpo para escribirlo, pero no creo que la mente te haya dicho, Andrea, escribe lo siguiente, y tú, acabo de escuchar que la mente me dice, Andrea, escribe lo siguiente. Es un proceso diferente. Es difícil de explicar todavía ese proceso, pero la palabra hablar es principalmente ya la acción vocal. Necesitas la boca. La mente usa los pensamientos y las creencias. Ahora, desde la visión del curso de milagros, podrías decir que la mente piensa a cada cuerpo como si hablara. No es difícil hacer esto, Andrea. Cierras tus ojos y te imaginas a un peluche, un osito de peluche. Imagínate que habla. Te lo imaginas que habla, pero tu mente no está hablando. Te imaginas que habla porque tienes una referencia del habla humana. Entonces, cierra tus ojos e imagínate que un oso de peluche que no tiene vida empieza a hablar. La mente, desde la visión del curso, se ha imaginado a tu cuerpo o al cuerpo de todos, no solamente con las funciones del habla, sino con las funciones del movimiento, las funciones del reposo, las funciones de los cambios, las funciones quizá de la edad biológica. Pero la mente no se está hablando a sí misma, sino que simplemente está imaginándose una historia que desde el curso de milagros ya terminó, Andrea, ¿eh? No creas que la mente en este momento habla, entre comillas, y al siguiente momento está pensando que otra cosa va a hablar, sino que la mente ya expresó completamente todo lo que los cuerpos hacen, hicieron y harán. Es una historia terminada. Desde la visión del curso de milagros, la mente ya terminó de imaginar todo lo que los cuerpos dicen o dejan de hacer. Ya lo terminó. Pero parece que todos nosotros no somos esa mente, sino que somos cuerpos que hablan y que no podemos ver el futuro. Pero para la mente, todo eso ya terminó, ya sucedió, ya nos está dando de manera actual. Bueno, esa es la visión del curso para explicarte
una cosa, que la paz que tú crees que está adelante, la tienes ahora. O sea, todo eso va para el tema de la paz. Es una explicación, no para la ciencia, sino para la aplicación de vivir en paz. Todo lo que te acabo de explicar de la mente que imagina cuerpos, a mí me sirve para vivir en paz. Solo para eso lo uso. No lo uso para hacer un seminario con científicos, filósofos y médicos para que veamos por qué la mente habla o no habla. Pues eso no tendría sentido. Más bien, ocupo ese tipo de pensamiento para decir, la mente vive en paz ahora, aunque parezca que se está imaginando que es un cuerpo jubilado que no le pagan o le pagan menos. No importa que sea eso, la mente que soy yo vive en paz. No intercambiamos pensamientos. Pensamos solamente, Andrea. Intercambiar es yo tengo algo y tú tienes otra cosa. Si somos la mente, no hay intercambio. Solo hay pensamientos que pensamos. El intercambio sucede cuando hay separación. Si dijéramos que hay intercambio de pensamiento en la mente, tendremos que decir que hay separación en la mente, cosa que para la visión del curso de milagros es imposible. La mente nunca se separó. Por lo tanto, se cae la idea del intercambio. Entre cambios. Cuando metes entre, hay separación. Para que haya entrecambios, tienes que tener dos cosas que piensen, una y otra. Un pensamiento lo cambia al otro. Pero eso sería contrario a la visión del curso donde solamente hay una mente que piensa. Por eso podríamos decir, al menos lógicamente, que no habría intercambios de pensamientos, solamente pensamientos que se eligen. ¿Qué te parece, Andrea? Ahí está, déjame tus comentarios. Dice Moss, conozco varios jubilados, algunos a pesar de la edad pueden seguir aprendiendo o avanzando y otras prefieren quedarse en la situación ya sea por decisión o físico, sin embargo estamos acompañados. Claro, y si hay algo que se pueda hacer por ellos, adelante. Perfecto. Con ayuda del Espíritu Santo podemos encontrar eso. Genial, Moss, gracias. ¿Qué más tenemos? Al conversar con la mente, esto ya lo vimos. Hola, Moss. María Beatriz, vamos a escuchar qué nos dice. Aquí está, escuchemos. María Beatriz Villabaos. Hola Mos. Cuando el curso habla de que el plan ya está escrito, ¿quién lo escribió? Muchas gracias por tu atención. Fuerte abrazo desde Colombia. En un curso de milagros hay una referencia a la frase, el guión ya está escrito. El momento en el que las dudas desaparecerán ya está determinado. ¿Quién escribió ese plan? Tu mente. Eso es lo único que dice el curso de milagros. O sea, no dice que esté escrito que vayas a tener un accidente o que esté escrito que el día de hoy te vas a encontrar con problemas. Como que a eso no le da importancia. A lo que le da importancia es que está escrito que lograrás tu paz. Esa explicación a mí me tranquiliza, porque cuando yo no la había entendido de esa forma, yo pensaba, entonces, ¿todo mi sufrimiento estaba escrito? Y creo que el curso no dice eso. Esa es una interpretación mía. Como diciendo, yo no tuve nada que ver con mi sufrimiento, sino que hubo un guionista que escribió mi sufrimiento y yo tuve que vivirlo como si fuera una marioneta. Peor, una marioneta como Pinocho que tiene conciencia. Porque si una marioneta alguien la lleva, no tiene conciencia la marioneta, sino la mano que lo mueve. Pero un Pinocho, pues se le ha dado la conciencia y puede pensar si alguien está llevando su vida. Bueno, al principio, María Beatriz, yo pensaba que el guión está escrito significa que todo el sufrimiento que viví lo escribió alguien. A veces pensaba que lo escribió el ego, que lo escribió Dios, que lo escribió el Espíritu Santo. A veces pensé que yo lo escribía. Bueno, nada de eso me daba paz. Hasta que después volví a estudiar con más detalle el curso de milagros y me di cuenta que la frase solamente está enfocada
al momento en que las dudas desaparecen. Y no se vuelve a tocar la frase jamás en todo el libro. Busqué con demasiado ahínco todo lo que el curso dijera sobre el plan o el guión ya está escrito. Y solo encontré que está escrito el momento en que las dudas desaparecen. Nada más. Así que si tú me dices quién lo escribió, Dios escribió, tu creador escribió, el amor escribió, que está determinado el momento en que ya no tienes dudas sobre quién eres tú. Yo ya viví eso. Ya viví el momento de saber quién soy. Y fue cuando entendí que lo que estaba escrito era simplemente mi regreso al amor. Los acontecimientos no los veo como un guión escrito. Los veo simplemente como oportunidades para recordar que ya estaba escrito el guión en el que me vuelvo a amar. El guión está escrito quiere decir, volverás a amarte como antes en que dejaras de hacerlo. Es lo que te puedo compartir, querida María. ¿Tú qué opinas al respecto? Hay una pregunta de quien de Montserrat. Vamos a escuchar. Montserrat Cecilia Hernández Cortés. ¿Verdad que en la telenovela Amor Real el único que amaba más o menos sin ego era Adolfo Solís? Jajaja, tú me dijiste que viste novelas, jajaja. El amor real siempre puede tener muchos enfoques, querida Monse. Muchos enfoques. Depende también porque es un aspecto filosófico, sentimental, guionista, de narrativa. Solo te puedo decir que el amor real, desde la visión del curso de milagros, no es un sentimiento. No es algo que sientas y se vaya. El amor real es una idea que está en tu mente y que no puede desaparecer. Es la idea que representa que jamás has sido separada de la fuente, que jamás has vivido en la pobreza, que jamás has realmente sufrido. La idea del amor real es poderosa desde la visión del curso de milagros y es mucho más allá que una ficción de telenovela, mucho más allá de lo que Adolfo Solís podía expresar, mucho más allá. Porque el amor real es más que las personas que vemos. El amor real no es algo que siente una persona y otra no. Es un pensamiento al que todos podemos acceder. Muchas personas les causa inquietud cuando yo digo que el amor no es un sentimiento desde la visión del curso de milagros, sino que es una idea. El amor es una idea. Piensan que estoy siendo demasiado ambiguo o que tal vez es difícil entender este punto porque todos estamos acostumbrados a sentir amor, según. Pero pocos estamos acostumbrados a pensar amor. Es un pensamiento de libertad, es un pensamiento que te puede llevar a una acción, pero no necesariamente te lleva a un sentimiento, no necesariamente. Por ejemplo, pensar en amor significa que tú y yo no somos diferentes, Monse. Y por lo tanto, te voy a tratar a ti como me trato yo. Te voy a tratar con alegría, con diversión, con compañerismo, porque esa es la idea que tengo del amor. Pero no quiere decir que yo esté enamorado de ti y por eso te trate de esa forma. Podría no sentir amor por ti, pero te trataré como el amor lo haría, con cuidado, con alegría, con compasión. Entonces el sentimiento puede estar a un lado. La idea del amor es, tú y yo no estamos separados. La idea del amor es que tú y yo no nos comparamos tampoco. O sea, no importa que tú seas mujer, que yo sea hombre, o que tú tengas una preferencia y yo tenga otra. El amor como idea me lleva a entender que puedo convivir contigo, tratarte como lo haría para mí mismo y por supuesto perdonar aquello que no sea parte del amor. En conclusión, lo más importante en el amor real es pensarlo.
He llegado a esa conclusión, amigos. Y si lo sientes, qué bueno, pero no tomes como única base tu sentimiento del amor. Recuerda, el pensamiento amoroso vive eternamente. Frase del curso de milagros. ¿Qué te parece? Andrea, tengo que repetir 2 veces las respuestas de Moss y de manera lenta para entender bien. Tómate el tiempo, tampoco es que yo sea demasiado claro. La mente no entra en el tiempo, porque lo infinito no puede entrar en lo finito. Claro, esa es una conclusión acertada desde el curso de milagros. La mente es infinita o real, pero el tiempo es finito o ilusorio. Entonces es un viejo tema dentro de lo que es la filosofía. ¿El ser puede estar dentro del no ser? Sería un problema de contradicción, porque si el ser está en lo que no es, entonces el ser es el no ser. ¿Y cómo una cosa puede ser su contraria? Esta es una base de los filósofos. Los filósofos dicen que existe el principio de la no contradicción para poder tener un pensamiento lógico. Una cosa no puede ser otra. Una cosa es la misma, pero no puede ser algo diferente. Por ejemplo, una manzana no puede ser una pera. Aunque se parezcan, tuvimos que haber hecho una diferencia entre ambas, sabiendo que no eran lo mismo. La pera y la manzana no son iguales, pero podrán tener la misma característica de ser frutas. Pero esa es una característica que se asigna, no una cualidad de la manzana. Entonces, la mente tiene una cualidad y el tiempo tiene otra. La cualidad de la mente es la eternidad, por lo menos es lo que dice el curso de milagros. Y la cualidad del tiempo es la finitud. Al menos parece que el tiempo inicia y cambia y termina. ¿Cómo podríamos entonces hacer que la mente estuviera dentro del tiempo si tienen cualidades diferentes? Si fuera posible que fueran lo mismo, tendríamos que decir que la mente es el tiempo. Obviamente que fuera del curso de milagros hay muchos que postulan que así es. La mente es el tiempo, es el universo. Creo que eso lo postula el Kybalión. El Kybalión diría, todo es mental, el universo es mental, por lo tanto la mente está en el universo. Eso lo diría el Kybalión. Pero el curso de milagros hace una diferencia. Te dice, no, el universo, con su espacio y tiempo, es finito, ilusorio. La mente no es lo finito, la mente es lo eterno. Por lo tanto, la mente no está dentro del universo ni tampoco dentro de un cuerpo. Es decir, el curso de milagros utiliza el principio de la no contradicción de los filósofos. Por eso el curso tiene más filosofía que religión católica, mucha más filosofía. El principio de la no contradicción lo pueden estudiar, pueden ir a Wikipedia y se van a dar cuenta por qué el curso de milagros dice que la verdad sigue siendo verdad. No puede ser la mentira. La verdad no cambia, sigue siendo la misma, porque está apelando al principio de la no contradicción. Los filósofos utilizan ese principio para no confundir el sentir con el pensar. ¿Sí? Si el pensar es una cosa y el sentir otra, no pueden ser lo mismo. Y yo alguna vez por ahí me atreví a criticar a un facilitador muy famoso, que yo llamo el señor de los pajaritos, porque en una de sus conversaciones este señor hablaba acerca de que pensar y sentir son lo mismo. Pero, ¿qué diferencia habría entonces? Pero daba la impresión en su discurso de que una cosa era pensar y otra cosa era sentir cuando le convenía, y de pronto lo mezclaba. Y él estaría entonces rompiendo el principio de la no contradicción, se estaría contradiciendo, porque el pensar quizá no es lo mismo que sentir. Quizás son aspectos diferentes, pero los consideraba igual. Y cuando consideras igual todo, una cosa es como otra cosa y otra cosa es igual a otra y otra, pues se convierte esto en un tema tan ambiguo que cualquier cosa puede ser lo que tú quieras. Un pollo puede ser un dios,
un Dios puede ser un peyoyo puede ser rascarte la cabeza. O sea, ya no habría entonces una manera de avanzar en una exposición o en un aprendizaje. Y lo que hace el curso de milagros, y cuida muy bien, es ir determinando qué es cada cosa, qué es la paz de Dios, qué es el milagro, qué es el perdón, qué es la culpabilidad, qué es el ego, qué es el instante santo, qué es la relación, qué es el tiempo. Se va tomando el tema para ver qué cosa es igual y qué cosa no es. De hecho, al final del capítulo 15 hay una oración al Espíritu Santo que dice que este año sea diferente al hacer que todo sea igual. No se rompe el principio de contradicción, sino aprendes a ver lo que es igual y aprendes a ver lo que es diferente. Pero nunca te dice que este año todo sea bonito, sino que habrá cosas que sean parte de una instrucción de amor y otras que son parte de una negación del amor. Por ejemplo, la culpa no es igual al amor. El sacrificio no es igual al amor. Para que no se rompa el principio de no contradicción, nunca tendrás que contradecir al amor como se expresa en el curso de milagros. Si el amor es eterno, no podrías decir que hay amor temporal, porque rompes el principio de contradicción y entonces ya no hay lógica en tu estudio. ¿El amor es eterno o es temporal? Si tú dices que el amor es eterno, entonces, ¿qué pasa cuando dices yo te amaba y después ya no te amo? Eso no es amor, ese es un sentimiento, pero no necesariamente es la propuesta de la idea del amor del curso. El amor, para que sea así, nunca tendrá que contradecirse con la eternidad. El amor es eternidad. Por lo tanto, tú amas eternamente. Pero si has tenido la experiencia de que tuviste amor un ratito y luego se te fue, no podrías llamarle a eso amor. Le llamarías de otra manera. No sé si le tendrás que llamar odio, venganza, miedo, pero yo le llamaría simplemente un sentimiento llamado amor. Sentimiento, los sentimientos llegan y se van. O las emociones, una pequeña emoción que luego se apagó. Pero no es el amor. El amor implicaría eternidad. Por eso se plantea en el curso de milagros al amor como algo eterno, estable, que no depende de tus situaciones corporales ni tampoco de la distancia o acercamiento de las personas, porque no rompe el principio de no contradicción. El curso es congruente. Cuando lo ves con estos ojos te das cuenta que al final el curso está siendo congruente todo el tiempo. Todos sus postulados siguen invitando a que haya una coherencia mental y en este sentido, Sandy, llegamos al ordenamiento de los pensamientos. Ordenas tus pensamientos cuando hay coherencia mental y para lograr la coherencia mental tienes que pensar con una serie de reglas y ver que no se contradigan. El perdón no se contradice con el amor eterno, la expiación tampoco, etcétera. Todo eso significa para el curso de milagros entonces una oportunidad para volver a pensar de nuevo. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Qué más nos dicen por aquí? Es complicado. Aquí, ¿qué diferencia sería? Creo que ya lo contesté. ¿Qué diferente sería todo si pensara con amor y no con la de abajo o con tus sentimientos como sientes? Sí, exactamente. Sí, por eso mi manera de ver las cosas constantemente es meterle un poquito de reflexión y sobre todo principios filosóficos. Porque me gusta la filosofía y porque he visto que el curso de milagros nos lleva a un pensamiento. El sentimiento es tan efímero que no podría ser la base para poder hacer tu cambio. Además de que siempre hay un cambio mental, no un cambio emocional ni sentimental. No es un curso de entrenamiento emocional, no es un curso de entrenamiento mental. Perdón, es un curso de entrenamiento mental, pero no emocional ni tampoco sentimental. Es complicado ver el amor en las personas cuando son hostiles. ¿Cómo logras ver el amor en las personas? Es que las personas no tienen amor. Yo no veo el amor en las personas. Vamos a hablar de esto. Andrea Moreno, ¿es complicado ver el amor en las personas cuando son hostiles? ¿Cómo logras ver el amor en esas personas? Con mi práctica en un curso de milagros, Andrea, he llegado a conclusiones que me han sido muy útiles en el tema del amor.
Primero, he aprendido que no se puede ver el amor en las personas. Esto lo aprendí entendiendo que el amor es una idea que está en mi mente. Por lo tanto, puedo pensar en el amor, pero yo no lo veo en las personas. Yo lo pienso y lo puedo compartir con las personas. Pensar en el amor es elegir una serie de reglas que permiten que tenga sentido y coherencia. Por ejemplo, no estoy desunido de todo lo que estoy percibiendo. Estoy unido, estoy como parte fundamental de lo que veo. Si lo que yo estoy viendo es hostilidad, que es la segunda cosa que aprendí, lo que veo pertenece a una interpretación. ¿Es un hecho que hay personas hostiles o es una interpretación que hay personas hostiles? Yo aprendí con un curso de milagros que estoy interpretando que hay personas con un comportamiento hostil. Hostil es un adjetivo. Todos los adjetivos en gramática implican una interpretación, no un hecho. Veo personas. Bueno, eso puede ser un hecho. Veo personas hostiles es hecho más interpretación. Así que si yo quiero amar, primero, pienso en el amor. Segundo, elimino la interpretación hostil y solamente veo una persona a la que le puedo dar amor. Eso lo aprendí con un curso de milagros. Por lo tanto, llegaré a la conclusión de que yo no veo personas hostiles si no quiero. Veo personas a las que les puedo ofrecer amor, que no necesariamente es abrazarlos, sino tratarlos como me trato a mí mismo. Si digo que yo me trato con respeto y con amistad, ellos son parte de mí porque el amor no tiene separación. Por lo tanto, los incluyo como si fueran mis propias manos, mis pies, mis ojos. Si cuido mi cuerpo, ¿por qué no cuidaría el de alguien más? Es parte de mí. Todo eso lo aprendí con un curso de milagros, Andrea. Te invito a que lo estudies y que también reflexiones sobre estos temas. ¿Qué te parece? Gracias a Sandy por su superchat y gracias a todos los que hacen superchat. Siempre me apoya muchísimo en lo económico. Gracias. Maricel, ¿qué nos dice? Escuchemos. Maricel Natalia, Mos, lo que me gusta de vos es que somos amigos. Que yo puedo preguntarte y tú ya me respondes. Al principio algunos facilitadores no tenía ese acercamiento. Gracias amigo por estos espacios. A ti, querida Maricel, gracias. Precisamente es parte de la idea del amor. Tratar a los demás con el mismo amor que yo me trato. Cuando yo tengo una pregunta, sé que no tengo que enojarme conmigo mismo, sino más bien encontrar una respuesta de la mejor manera posible. La forma en la que ahora comparto el curso de milagros es una experiencia de amor que me doy a mí. Y si lo hago divertido es porque me estoy dando amor a través de la diversión. Es una forma de recordarme que no estoy separado realmente de aquellos que están viendo esta transmisión, sino que estamos todos unidos. Tu duda es importante como una forma de encontrar una respuesta que permita que los dos mantengamos esta amistad. Además que el término amigo en el curso de milagros implica también la conexión con el Espíritu Santo, que es el puente a la verdad desde las ilusiones, y por eso me gusta llamar a las personas que están conmigo milagronautas o amigos, pero nunca tengo yo estudiantes ni me veo maestro, más bien todos entre amigos, porque de esa forma también le puedo dar un uso a la palabra de poder responder como amigo, preguntar como amigo, porque cuando tienes un verdadero amigo, no tienes vergüenza ni culpa en decirle algo, sino confianza. El término amistad es confianza para mí. El que alguien tenga la confianza de preguntarme algo, me ayuda a mí a recordar la confianza que tengo con el amor.
Y responder con confianza es precisamente el tema por el cual he tenido una experiencia que me lleva a sentirme en paz. Con la confianza, que es uno de los elementos que el curso habla sobre el tema de los maestros de Dios, se pueden lograr otros elementos o cualidades adicionales como la fe, la mansedumbre, la mentalidad abierta y un poco más. Así que en conclusión, si ustedes me consideran su amigo, yo también a ustedes. Y si no, no hay problema. Yo siempre los voy a considerar mis amigos. ¿Qué les parece? Buenas tardes desde Acapulco, México. Saludos hasta Acapulco. Qué buen lugar Acapulco. Hace tiempo que no he tenido la oportunidad de ir. Marcelo Castro, muchas gracias. Bien. No sé si haya más preguntas. Creo que ya no. Creo que con eso termino. Muy bien. Les recuerdo que voy a tener entonces el taller Perdonar para Sanar, un taller enfocado a la práctica del perdón de un curso de milagros, este próximo sábado, no mañana, sino el 22. Si estás interesado en la práctica del perdón, si eres estudiante del curso y todavía sientes que no has podido perdonar, este taller es para ti. Vamos a hacer prácticas psicoterapéuticas del perdón en este taller. Además de ofrecerte las 3 fases del perdón del curso de milagros, además de darte ideas para poder reconocer al perdón de una manera mucho más asequible, libre y divertida, vamos a hacer prácticas de perdón. Empezamos el próximo sábado a las 8 de la mañana y terminamos a las 11, hora de México. Este taller es vía Zoom, te tienes que conectar, puedes participar en vivo, expresas tu caso y practicamos juntos el perdón de un curso de milagros. Si no te puedes conectar y quieres estar en el taller, lo voy a grabar para que luego lo puedas ver. Va a quedar grabado el taller, me puedes enviar tus preguntas por adelantado también y las integro al taller. El precio es de $25. Si sabes de alguien que le interese este taller, ponlo en contacto conmigo o directamente ve a las redes que aparecen abajo en el banner, Linktree/Mosildur. Ahí puedes encontrar el enlace del taller para que te puedas inscribir directamente. Recuerda que es un precio de $25, pero te va a dar acceso a que puedas hacer preguntas y prácticas en vivo y además la grabación. Si estás interesado, ya sabes entonces, simplemente te conectas aquí a este enlace o me mandas un mensaje por WhatsApp para que me puedas acompañar, no solamente a mí, sino a todos los estudiantes que vamos a practicar el perdón, que va a ser de manera fácil, liberadora y sobre todo profunda. Si estás interesado, no dejes pasar esta oportunidad. Y ese es el taller de este mes. Vamos a ver en abril qué taller tenemos, pero en este mes es el taller del perdón. Claudia Saboca dice, gracias, un ser entrañable. Muchas gracias, querida Claudia. Y gracias a todos los que se conectaron, Marcelo, Maricel, Sandy, Montserrat, Monse, Andrea también se conectó, muchísimas gracias. Estuvo por aquí Luz Elena también. Y bueno, Rosa Enríquez, nuestra querida Rosy también me interesa, dice Marcelo Castro. Pues si te interesa, querido amigo, aquí mira, Linktree/Mosildur. Ahí está, directamente autoservicio. Directamente te puedes inscribir. Si no puedes inscribirte, me avisas para que podamos tener, o para enviarte el enlace directo. ¿Tenemos otra pregunta o no? Creo que sí, ¿no? Antes de irme. ¿Sí o no? Creo que sí. La acabo de ver. ¿O me equivoqué? Creo que no. Qué alegría. Buena tarde, calor. Sí, por aquí está haciendo calor. No, creo que ya están todos. Es que como que vi una pregunta pendiente. No, está bien. Creo que ya están todas las preguntas. Ah, dice que sí, la mía, Sebas. ¿Cuál es tu pregunta, Sebas? ¿Dónde está? Sebas. Ah, ya la vi. Oyemos la enfermedad o los síntomas. Ya la vi. Aquí está. Antes de irnos, vamos a ver la de Sebas. Pero ¿por qué no me sale? No me sale aquí. Oscar Alberto Tejeda. Saludos, querido amigo. ¿Dónde está la de...? Bueno, no la encuentro para poner en la pantalla, pero vamos a escuchar. Escuchar la que nos dice Seba. Oye, Sebas, ¿qué dice? Oye Sebas, hola Mos.
la enfermedad o los síntomas del cuerpo nos mantienen aferrados al cuerpo. ¿Hay alguna manera de procesar los dolores del cuerpo mientras a la vez aprendo a reconocer mi ser real? Pues puedes ir con un médico, tomar algún medicamento para calmar los dolores corporales. Puede ser. Puedes practicar técnicas de respiración, también pueden ayudar. Puedes practicar meditación, también te puede ayudar un poco. Puedes, por otro lado, no culparte por los síntomas físicos que estás percibiendo, no te culpes, no hay nada de malo. Puedes descansar un poco más, no forzarte mientras tengas los dolores o síntomas físicos. Es lo que yo hago, ¿eh? Cuando yo tengo un síntoma físico, algo que me duele, veo qué alternativas tengo. A veces he tomado algún medicamento, por ejemplo, hace poco me empezó a doler un pie, un tendón en el pie. Parece que no pisé bien y tenía dolor. Me dolía. Bueno, ¿qué hice? Tomar ibuprofeno. Eso es lo que yo hice. No estoy diciendo que la gente lo haga. Yo tomé un poco de ibuprofeno de 400 miligramos. Y bueno, pues el dolor empezó a calmarse y seguí haciendo las cosas que tenía que hacer. Incluso yo he tenido en muchas ocasiones algún tipo de afectación o dolor mientras estoy en estas transmisiones, pero no les digo que lo tengo, sino que veo, ¿esto es un impedimento para que yo pueda en este instante estar con mis amigos? No, simplemente me duele el pie, no pasa nada. En otras ocasiones he tenido dolor de garganta y digo, bueno, ¿es un impedimento para que yo pueda estar con mis amigos hablando de la paz? No, no tanto. Ustedes incluso me han dicho, oye, Mo, se te escucha tu garganta demasiado afectada. Pues sí, sí, exactamente, pero voy a estar hasta donde ya no pueda más. Pero no ha sido un impedimento, ni me culpo, ni me digo qué mal estudiante soy del curso de milagros por no aplicar el milagro en esta situación, no. Para mí ese tipo de cosas no tienen sentido. El curso es para mi paz y desde la paz ver qué más puedo hacer. Si en la parte del cuerpo hay alguna situación, veo cómo la puedo llevar. A veces me pongo un poco de pomada para que se me quite el dolor, pues también lo hago. Eso es lo que te puedo compartir, querido amigo Sebas. No tengo en este momento alguna otra opción más que si has logrado dominar a tu mente para no sentir dolor, pues adelante, pero entiendo en tu pregunta que todavía no. Ahora, yo he reconocido a mi ser real, querido Sebas. Conté al principio de esto que en el año 2009 encontré a mi ser real, pero del 2009 hasta esta fecha yo he experimentado dolores físicos. O sea, el conocer a tu ser real, no sé si sea como una vacuna para no tener dolores físicos. Me parece que no. Una cosa es tu ser real y otra cosa es la experiencia del cuerpo. Yo lo pondría así. No tendría por qué tener una falsa expectativa de que cuando conozca mi ser real, jamás voy a tener un dolor físico o dolor del cuerpo. Creo que esa expectativa no se va a cumplir. Creo que no tiene por qué cumplirse y no he conocido a alguien que la haya cumplido. Eso es lo que te puedo compartir. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de Mr. Doctor? Ya pidió disculpas desde el ego. Mira, yo no sé si ya pidió disculpas desde el ego o desde el amor. Lo que sí vi es que pidió disculpas. Bueno, hace un momento hablábamos del principio de la no contradicción y parece que él no lo cumple porque obviamente hay contradicción en su discurso de ahora y de antes. Y como decimos en México, si te llevas te aguantas, si te subes te paseas, si no, pues ¿para qué andas de hocicón? Yo en muchas ocasiones he dicho que me he puesto de hocicón a decir ciertas cosas y probablemente voy a tener yo mismo que decirme que lo que dije no es correcto. Bueno, pues está bien, pero yo mismo me estoy abriendo a la posibilidad de que mis palabras me las tenga que comer.
y al doctor le ha pasado algo parecido, se las ha tenido que comer, pero podría él haber desde el principio dicho, tal vez tengo que comer mis propias palabras, ni modo. Las cosas se complican a veces cuando estás en una lucha constante, obviamente. Todo esto que él está viviendo, pues se lo pudo haber ahorrado si desde el principio, en noviembre del año pasado, pues hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya no juego, ¿no? Ya no juego y pues voy a ofrecer la disculpa. No, tuvo que llegar a esta situación tan complicada en su vida para que de pronto él tuviera que retractarse y al final hacer lo que le habían dicho que tenía que ver el acuerdo con la señora Centeno. ¿Para qué nos metemos en tanto show si desde el principio podríamos haber elegido la paz? Ahora el señor Mr. Doctor dice mucho, yo prefiero tener, como dice, prefiero ser feliz a tener la razón. A mí me da la impresión de que Octavio tiene alguna base del curso de milagros o le han contado del curso de milagros. Porque la frase prefiero tener paz a tener la razón, prefiero ser feliz a tener la razón, es muy emblemática del curso, ¿eh? Y él lo ha dicho en sus últimos videos. Es que yo preferí mejor tener felicidad, estar en paz a tener la razón. Bueno, ¿por qué no lo hiciste desde noviembre, no? ¿Para qué te gastas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional, a nivel de credibilidad, si siempre has preferido tener la felicidad o la paz en lugar de la razón? Pues bueno, ¿qué te puedo decir, querida Monse? El que se lleva se aguanta, ni modo, no se aguantó, ojalá que lo considere mejor, pero no es un tema que nos quite el sueño, a mí no. ¿Qué les parece a ustedes? Andrei Ivanov tiene una pregunta por aquí, rápidamente, ¿qué nos dice? Andrei Ivanov, hola Moseta, te saludo. ¿Por qué existimos entonces? Lev Tolstoy vivió esto con gran intensidad. Igual pasó con Spinoza y así con otros pensadores tanto estoicos como otros, incluso los apóstoles. San Francisco, esto incluye nuestro destino, porque en Grecia todavía se habla que es voluntad de Dios. Y entiendo que la voluntad de Dios es que volvamos a Él, pero ¿y el destino? Porque nos pasa lo que nos pasa. ¿Acaso soy yo mismo el que aparte de diseñar este cuerpo, diseño todo? Gracias, Moseta. No sé, querido amigo. Esta es una cuestión filosófica que hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente. La religión, la filosofía y la ciencia han tratado de explicar por qué te pasa lo que te pasa. ¿Existe libre albedrío o todo está determinado? León Tolstoy y quizá Dostoyevsky y grandes rusos que escribieron sus novelas sobre este tema proponen, filósofos también como quizá Albert Camus o quizá puedas tener incluso a Schopenhauer, proponen. Isaac Newton propuso como matemático que el universo está determinado por las leyes fundamentales de la física. Proponen. Y luego llegaron otros que interpretaron a la teoría cuántica como una elección de libre albedrío. Proponen. Amigo, propuestas, propuestas y propuestas. Nada contundente. Propuestas. Tú tendrás que elegir. Yo elegí la mía. Si quieren saber, la siguiente semana les digo. Pero eliges entre todo está escrito, predeterminado, o verdaderamente hay una libertad. Y si hay una libertad, entonces, ¿qué propósito hay? Si todo está determinado, tu propósito sería seguir el camino marcado. Pero si hay una libertad absoluta de tus actos, ya no hay propósito. Tendrás que dárselo tú. El tema del propósito con determinismo y libre albedrío complica más la ecuación, la complica mucho. Porque si todo está escrito, pues tu propósito de vida es seguir el camino que se te marcó. Listo, no hay nada más que hacer. No te complicas. El determinismo es, ya está escrito los pasos que vas a dar, solamente los das. No te preocupes por el sentido de la vida. El sentido de la vida es que camines ese camino, porque ya está escrito. El problema se complica cuando hay un tema de libertad o libre albedrío absoluto y el ser humano puede hacer lo que le venga en gana. No tiene que seguir un guión. Puede hacer lo que quiera. Pero entonces, ¿qué propósito tiene que hacer una cosa u otra si puedo hacer lo que yo quiera?
Así que se complica el asunto, querido Andrei. El curso de milagros tiene una respuesta que puedes utilizar. Tu propósito de estar aquí, desde el curso de milagros, es extender la felicidad que ya se te dio. No encontrar la felicidad aquí, sino utilizar al mundo para extender una felicidad que encuentras dentro de ti. Tu propósito sería extender esta felicidad a través de la práctica del perdón en aquella percepción que no parezca una oportunidad para ser feliz. Claro que la es. En el curso de milagros hay oportunidades para expresar felicidad todo el tiempo. Mi propósito de estar aquí, querido Andrei, es expresar mi felicidad. Eso es todo. Para eso tengo Viernes Íntimo. Es una oportunidad más para expresar mi felicidad. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión de que mi propósito de estar aquí es expresar felicidad. No tengo otro propósito. Mi propósito no es elevar la conciencia, mi propósito no es un despertar espiritual, mi propósito no es tener una serie de seguidores, discípulos o apóstoles. Ese no es mi propósito. Mi propósito es expresar la felicidad en este y en cualquier otro momento que yo quiera. Listo. No tengo más. Así que te tocará a ti y a cada persona también determinar su propósito. ¿Qué les parece? Que descansen, que tengan un excelente fin de semana, queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes con Explorando un Curso de Milagros, preguntas sobre el curso. Y recuerden, 22 de marzo tenemos el taller del perdón. Informes, mensaje personal. Hasta pronto.